Muy bien, hermanos, pues vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Seguimos entonces en el Decálogo. Vamos pues a leer en el capítulo 20 del Éxodo, Éxodo 20, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, pues continuamos entonces en este quinto mandamiento. Ya llevamos unas cuantas semanas, ¿no? No llevo exactamente la cuenta, pero bueno, pues estamos tomando nuestro tiempo, ¿no? Se puede decir. La idea, por lo tanto, es que ya las semanas anteriores que hemos estado viendo sobre todo, pues, que lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no?, a los padres, a las autoridades. Aunque, bueno, vemos que el mandamiento comienza dirigiéndose a los hijos, ¿no? Pero bueno, digamos, hemos hecho esto, pues, para comenzar, ¿no?, por nosotros mismos, ¿no? Comenzar la casa, pues, por nosotros mismos, recordando lo que también dice el Señor Jesús, ¿no?, acerca de la viga en el ojo ajeno y, no, de la paja en el ojo ajeno y de la viga en el nuestro, ¿no? Entonces, es bueno haberlo comenzado viendo este mandamiento por los padres, el padre en particular, las autoridades, ¿no? Nos acordamos pues que todo lo que estamos viendo aquí se extiende también a las autoridades en un sentido general, por lo tanto también se puede aplicar, ¿no?, a lo que estamos viendo esta mañana, a los gobernantes también, ¿no? Pero bueno, pues ya hemos visto esto acerca de los padres. Ahora vamos ya propiamente a hablar de los hijos, ¿no? O, por extensión, de los que están bajo autoridad. Y bien, pues autoridad y, llegado el caso también, disciplina, que se ejerce de diversas maneras, ya sea en la familia o en la sociedad, ¿no? Pero también en la sociedad, aquellos que tienen autoridad tienen el poder para disciplinar a los díscolos y a aquellos bueno, pues que transgreden, ¿no?, las normas, los mandamientos, ¿no?, las leyes. Entonces, bueno, ya empezamos, ¿no?, ya este mandamiento propiamente dicho, lo que nos dice de los hijos a los padres. ¿Qué es entonces lo que la palabra de Dios requiere a los hijos, a los que están bajo autoridad, en relación con los padres, con las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que nos requiere? Entonces lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Evidentemente no lo podemos sacar, pues, todo desgranado de estas palabras de este mismo versículo, sino viéndolo, pues, a la luz de la palabra de Dios, la analogía de la fe. La Biblia es palabra de Dios y todo lo que dice es digamos, la misma verdad. Entonces, unas partes nos ayudan a comprender otras y, bueno, pues este mandamiento pues lo encontramos de distintas maneras en la Biblia, en la palabra del Señor. Es lo que estamos viendo, ¿no? Bien, pues en todo caso vamos a ver, que comienza diciendo que hemos de honrar. El mandamiento fundamental es el de honrarle, de darle honra, ¿no? Acordémonos de que, sobre todo, la idea del dar honra en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, es, aunque parece una cosa así ligera, pero bueno, una cosa que no tiene mucha importancia, pero al final puede tenerla. La honra es la idea del peso, ¿no? Algo honorable es algo
grave. Grave en el sentido de peso. Nuestra misma idea, nuestra misma palabra es eso, ¿no? Utiliza este lenguaje. Algo de peso, es algo importante. Algo vano es algo ligero, insustancial, se lo lleva el viento, ¿no? Entonces vemos, es sobre todo la idea, por lo tanto, lo que quiero decir de la gravedad. La gravitas, que decían los romanos, la gravedad. La gravedad, ¿no? Está, pues entonces, la idea de lo que es honorable, de lo que es digno, de lo que es, por tanto, honrado. Esto es lo que significa entonces el honrar, no tratar de cualquier manera. No tratar entonces de como si fuera cualquier vanidad, con ligereza a las personas y en particular a los padres, a las autoridades, ascribiéndoles, reputándolas como dignas de honor y que eso se traduzca en nuestra vida. Pero vamos a entonces comenzar, pues evidentemente esto de honrar por el inicio, De la misma manera que hablamos, ¿no? De los padres a los hijos, ¿no? ¿Cuáles eran los deberes que los padres tienen que hacer para con los hijos? Bueno, sí, la lista de deberes es larga, ¿verdad? Pero todo comienza ¿por qué? Por el amar, ¿no? Esto es una cosa que no se nos tiene que enseñar. A los padres es algo innato, es algo natural. Los amamos y entonces es amarles y de ahí viene el procurarles todo el bien y todo lo demás. Bueno, pues algo parecido en cuanto a los hijos a los padres, ¿no? En cuanto a los hijos a los padres, esto de la honra, por lo tanto, comienza por el corazón. Comienza por una actitud interior de los hijos hacia los padres. Es decir, que no ha de ser solamente algo exterior, no ha de ser solamente algo que se deja ver o que se muestra, ¿no? Por supuesto, se tiene que dejar ver y se tiene que mostrar, pero tiene que ser primeramente de corazón para que no sea como lo que dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, en Mateo 15 y versículo 8, ahí está hablando de, sí, por supuesto, de Dios, pero sería lo mismo, ¿no? Mateo 15, 8, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En todo caso, vemos, ¿no? Sí, honrar de labios, pero su corazón está lejos del Señor. Honrar a los padres, sí, mejor exteriormente, o se hace, digamos, la apariencia de honra, pero si no parte esto de una actitud de corazón, entonces es eso, es una apariencia. Es una hipocresía. Es una hipocresía. Hombre, no voy a decir que esto no es nada. No voy a decir que eso no valga nada, ese tipo de honra, ¿no? Solamente de labios. En el caso de los hijos a los padres, creo que es mejor eso que no nada, ¿no? Creo que es mejor eso que no que los hijos le estén faltando el respeto directamente a los padres, ¿no? Pero de todas maneras, aquel que da una honra que no provenga del corazón no está guardando el mandamiento. No está guardando el mandamiento de honrar a sus padres, ¿no? Vemos, por otra parte, bueno, esto solamente de paso, honrar al padre y a la madre. A los dos, a ambos. ¿Verdad? Al padre y a la madre. Hemos estado hablando pues durante todas estas semanas acerca de la importancia de la autoridad del padre, pero los hijos no tienen que pensar que, bueno, tienen que hacer esto solamente con el padre y la madre no.
que a la madre pues se le puede tratar de cualquier manera. O que, bueno, pues puedes, digamos, intentar volver a uno contra el otro para conseguir aquí tus propósitos. No, se tiene que honrar al padre y a la madre. En Proverbios lo podemos encontrar una y otra vez, es el mismo que el capítulo 1, de honrar al padre y a la madre, de escuchar, y eso por lo tanto también implica la obediencia, ¿no?, del consejo, de la palabra, de la instrucción tanto del padre como de la madre. Y peca tanto el hijo si pues le falta respeto al padre como a la madre. ¿Por qué? Bueno, pues alguien podría pensar que, bueno, si le falta respeto a la madre, eso, bueno, pues como que es más llevadero que hacerlo un padre. Pues dicho esto, dicho que comienza por el corazón, igualmente para el padre y la madre, pues después esto se tiene que manifestar, se tiene que ver. No solamente se tiene que quedar esto en el secreto de nuestro corazón, ¿no?, sino que esto se tiene que traslucir en nuestra vida. Se tiene que ver, pues, incluso por gestos. Por gestos. Por ejemplo, cuando leemos en Levítico capítulo 19, aunque ahí está hablando en general, no está hablando del padre y de la madre, y eso está aplicable solamente, en primer lugar, solamente a los ancianos, ¿verdad? Ahí leemos en 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás, ¿no? Y esto es un gesto. Se puede decir, es algo simbólico, ¿no? Pero bueno, tiene valor. Tiene un valor, ¿no? Mostrar respeto, ¿no?, por los mayores, por los ancianos, ¿no? Ya lo he dicho, creo yo, alguna que otra vez, que cuando éramos pequeños, seguramente también ustedes, cuando entraba el profesor en la clase, todo el mundo se levantaba, ¿no? O cuando entraba el director del colegio, todo el mundo se ponía, pues, recto. Cuando era lo mismo también en el servicio militar, pasaba el sargento, el teniente, el capitán, y te tenías que poner cuadrado y saludando, ¿verdad? No digo yo, pues, de hacer este mismo digamos, política marcial entre nosotros, pero sí que hemos de mostrar nuestra honra, como mínimo, en la manera como nos tratamos y nos dirigimos unos a otros, ¿no? Si, por ejemplo, en la sociedad, pues hay una serie de cosas, de costumbres, de tratamientos simbólicos, si se quiere, que se van perdiendo, por ejemplo, el tratar a las personas mayores de usted, ¿no? Entre nosotros no tendría que ser así, ¿no? No hemos de... en la sociedad se busca mucho la espontaneidad, la sinceridad y, en fin, ¿no? Bueno, pues hemos de mantener las formas para con los mayores. Bien, pues en la manera como nos comportamos con ellos, en la manera pues también como nos dirigimos a ellos, ya lo he dicho, por lo tanto, en cuanto a los tratamientos, ¿no?, pero también cómo les hablamos, ¿no? Cómo les hablamos. De hecho, la lengua, la palabra, es la manera principal. Cómo se da honra o cómo se deshonra a la gente. Son por medio de palabras, ¿no? Es así. Este es el medio principal, la lengua, ¿no? Y la Biblia nos habla mucho de la lengua. Tomamos el libro de Proverbios, ¿no? Lo podemos estudiar con mucho provecho. Lo que nos dice Proverbios acerca de la lengua. Lo que nos dice Santiago. Santiago, capítulo 3, el capítulo acerca de la lengua, del poder de la lengua. Lo podemos también leer, ¿no? Y ciertamente, pues, la lengua es el medio principal para honrar, ¿no?, por medio de palabras, y también deshonrar. Si dices, no, yo lo honro en mi corazón, sí, pero no lo haces con tus palabras, de igual manera, como decíamos al principio,
tampoco estás guardando bien el mandamiento, ¿no? De la misma manera que en una familia, en un matrimonio, pues siempre se tiene que guardar las palabras, digamos, amorosas, cariñosas entre el marido y la mujer, etcétera. Eso no se tiene que perder. Pues también se tiene que expresar por medio de palabras esta honra, ¿no? De hijos a padres, de pues los que están bajo autoridad a los que están por encima. Podemos verlo, por ejemplo. Son ejemplos simplemente. Pero también pues son importantes. En Proverbios, en el capítulo 31, Proverbios 31, versículo 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, ¿no? Y su marido también la alaba. Dentro de casa, por lo tanto, no solamente decimos cosas, pues, en contra de, sino también decimos cosas buenas, bonitas, apropiadas, ¿no? Y en público, ya fuera del ámbito del hogar. Porque bueno, también creo yo, esto es un rasgo, no sé, me parece que es bastante de aquí de España, ¿no? El quejarnos, el reírnos unos del otro en público, quiero decir, unos de otros de la propia familia. No sé si se han dado cuenta de ese rasgo de la gente de aquí, de nosotros sobre todo, ¿no? Que el marido se ríe de la mujer delante de los amigos, ¿no? O la mujer del marido delante de sus amigas, o de los hijos delante de otros y de los hijos delante de los padres. No sé por qué pero es así. Es un rasgo muy nuestro, ¿no? Como la envidia y otras cosas, son los pecados nacionales. Pues esa es una. Bueno, pues eso es justamente lo contrario de lo que es honrar. Justamente lo contrario. Lo contrario es alabar. Alabar. Yo no sé si a la base de esto está una falsa modestia, ¿no? De que, bueno, yo no voy a hablar bien de los míos delante de los demás porque van a pensar que yo me creo algo. A lo mejor sería eso, no sé. Pero eso es lo que ocurre normalmente. Bueno, pues la idea es que honrar a los tuyos, a tus padres, etcétera, etcétera, es hablar bien de ellos, también en público, ¿no? Que los demás se enteren, ¿no? Eso es. O, por ejemplo, también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Son ejemplos, que nos da la palabra. Y ahí leemos Sara a su marido. Y cómo Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas haciendo bien y no teniendo temor alguno, o no teniendo ningún temor. Bueno, no estoy diciendo ahora que esta sea la manera bíblica de que las mujeres estén hablando a sus maridos, no estoy diciendo eso, ¿no? Creo que también hay algo en ese sentido, aquí sí, cultural, ¿no? Pero, en todo caso, el principio es permanente, inalterable, ¿no? De esta honra que se deben los hijos a los padres, también la mujer al marido, y esto se verbaliza, esto se expresa con palabras, ¿verdad? De lo que no se dice y también de lo que sí se dice. Otra de las maneras como se honra a las autoridades, a los padres, a las autoridades, es también por medio de nuestras oraciones. Hemos estado viendo esta mañana acerca de la oración por los reyes y los que están en eminencia, en las autoridades. Es un tema complicado, ¿no? En nuestros días es un tema complicado cuando vemos tanta impiedad como las autoridades nos están echando encima, ¿no? Pero en todo caso hemos de seguir orando por ellas. Hemos de orar sobre todo por la conversión de ellas, porque no son creyentes. Hemos de orar por su arrepentimiento y para que de incrédulos sean creyentes y de enemigos sean también siervos de Cristo y de su palabra. Eso es principalmente
la oración número 1. En segundo lugar, hemos de orar también por sabiduría para gobernar, ¿no? Pero tal y como están las cosas, lo principal, ante todo, como diría Pablo en 1 de Pedro 2, es su conversión y salvación. Bien, pues hemos de orar en todo caso por ellos. Los hijos han de orar por los padres, ¿no? Cuando ya los hijos tienen una cierta edad, ¿no? Y después ya cuando son personas adultas y cuando los padres pues ya son ancianos y requieren de los cuidados y también de las oraciones de los hijos. Hemos de estar orando por los nuestros, y esto es algo que vamos a retomar un poco más adelante. Pero ahí también se muestra lo que decíamos al inicio acerca de la actitud de corazón, ¿no? Esa actitud de corazón esta honra proviene de una actitud de corazón y comienza pues esto, por la oración, ¿no? Por ellos. Bien, pues esto sería, por así decirlo, para el primer gran punto o gran apartado. Pero, en segundo lugar, podemos verlo así, que es tomar a los padres como modelo de conducta. Tomar a los padres como modelo de conducta. Hay algo que ya es algo natural, que los hijos pues comienzan a ser un poco como los padres, a hablar un poco como los padres, a reaccionar como los padres, ¿no? Porque es normal, es algo natural, pero más allá de algo de esto, ¿no? Que es, que somos hijos de nuestro Padre y esto se manifiesta así, más allá de esto está el que lo tomemos conscientemente como modelo de conducta en aquello que merece ser seguido, por supuesto, en aquellas, podemos decir, virtudes que ellos tienen, aquellos, podemos decir, puntos fuertes, ¿no? De su manera de ser, de su vida, y entonces, pues, ponerlos, ¿no? Aplicarlos nosotros, ¿no? Como hijos nos será más fácil, a lo mejor, a nosotros que si lo hicieran unas terceras personas, ¿no? Y esto es algo que también nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos insta también a imitar a Dios, como vemos en Sermón del Monte, ¿no? Que seamos como nuestro Padre en el cielo, que pues da bienes a todos los hombres, ¿no? Y hace brillar su sol sobre buenos y malos. Hemos de hablar, de ser como Cristo, de imitarlo. Bueno, en 1 de Pedro se nos dice de que Él es nuestro dechado, de que Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y tenemos también, pues ya en cuanto a pues, Pablo, pastores, lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículo 7, ya directamente. Filipenses 3, 7. No. No es Filipenses 3, 7. ¿Cómo será esto? Entonces es imitadme, ¿no? Imitadme a mí. No sé, me habré... Efesios 5.1, pues será... Vamos a ver Efesios 5.1. Imitadores de Dios como hijos amados. Sí, por supuesto, pero estoy diciendo de imitadme a mí. Pues mira que no lo he tomado bien la nota. Ya está. Es capítulo 3, versículo 17, no 7, 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Entonces se trata, por lo tanto, de imitarlo. Evidentemente, Pablo, al decir esto, pues tenía, por supuesto, la conciencia tranquila y sabía que sus hijos espirituales lo podían
imitar con provecho, ¿no? Entonces, ¿qué lo podían hacer? Esto es algo que los padres tenemos que llegar a tener y, por supuesto, los hijos han de hacerlo. Y no estaría de más incluso si el apóstol dice, sed imitadores de mí, tampoco sería fuera de lugar que los padres se presenten en este sentido como modelo de conducta y decir, haz como yo, ¿no? A veces somos llevados de falsa modestia, ¿no? Y como que nos da corte, ¿no? Pero bueno, si lo hace el apóstol Pablo, ¿por qué no? Nosotros podemos decir con limpia conciencia, con seguridad, con tranquilidad, haz como yo. Bien, pues tomar entonces a los padres como modelo de nuestra conducta. De esa manera, pues, evidenciaremos más aún que somos hijos de ellos, no solamente por el parecido físico, sino también por la manera de ser y de vivir. Pero ahora ya entramos en la parte, digamos, no voy a decir delicada, pero bueno, la parte de la obediencia. La parte de la obediencia. Porque todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo podemos hacer de sumo grado, ¿no? Y no nos cuesta, se puede decir. Pero ya la obediencia, ¿qué es? Es el plegar nuestra voluntad, el poner nuestra voluntad por debajo y que la voluntad de nuestros padres se nos ponga por encima, ¿no? Entonces todos nosotros tenemos cosas por hacer, queremos hacer cosas, todos nosotros tenemos nuestro punto de vista, tenemos nuestro tiempo para hacer las cosas, ¿no? Y las queremos hacer así y no de otra manera. Bueno, y entonces viene el padre, la madre, o viene pues otra autoridad y nos dice, haz esto. Porque la obediencia no es simplemente un consejo, ¿no? Es una orden, es un mandamiento dado con autoridad. Haz esto. Y bueno, pues ya digo, de entrada esto no le gusta a nadie. De entrada, naturalmente, pues como todos somos pecadores, pues hay una resistencia, ¿no? Interior, se manifieste o no. Pero la cuestión entonces es de plegar nuestra voluntad y hacer lo que se nos dice, y eso es la obediencia. Y hacerlo, pues, voluntariamente. De hacerlo voluntariamente. No solamente es hacerlo, no, mira, sí, yo hago lo que tú me dices, pero que conste que yo estoy muy enfadado y que yo no estoy nada de acuerdo, yo no estoy nada... Eso no es la obediencia. Haces sí lo que está diciéndote el padre y la madre, pero eso no es obedecer. ¿No? La obediencia es hacerlo y voluntariamente. Eso es la obediencia. Bien, pues esto es lo que tenemos que hacer. Y es lo que la palabra de Dios dice específicamente a los hijos. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con propósito para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres. Por supuesto, esto es también extensivo a todas las autoridades, a nuestros gobernantes también, como leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Estad pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea al rey como a superior, sea a los gobernadores como por él, enviados para venganza de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
Entonces, estar sujetos, sujetar su voluntad. Podríamos también leer Romanos 13, pero bueno, también es la misma idea de someterse a toda institución, a toda autoridad humana, porque toda la autoridad humana ha sido instituida por parte de Dios. Se tiene que obedecer, se tiene que hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Vale más aquel que a lo mejor se resiste un poco al principio, pero al final lo acaba haciendo, que no aquel que con buenas palabras dice, sí, sí, ahora voy, y no lo hace, ¿no? Con buenas palabras, sí, sí, pero al final se sale con la suya, y eso tampoco es la obediencia. La obediencia es sí, sí, y hacerlo. O al menos que si al principio dices que no me parece del todo, acabar haciéndolo voluntariamente. Bueno, pues se tiene que hacer entonces voluntariamente, se tiene que hacer no postergándolo, ¿no? No, esto es como aquel que se posterga la conversión, ya me convertiré, ¿no? En adelante, ya me convertiré cuando sea muy mayor, ya me convertiré cuando esté enfermo de muerte, ¿no? Y al final no sabe si se va a morir al día siguiente de un accidente, ¿no? Entonces, la obediencia no se posterga. La obediencia tiene que ser en ese momento, ¿no? Tiene que ser en ese momento. Porque si no, todo el tiempo que se tarda es desobediencia. Y, bueno, pues se tiene que obedecer todo lo que digan. Todo. Todo. Salvo una excepción. Si lo que nos ordenan es pecado. Sí que lo que nos ordenan nuestras autoridades, nuestros gobernantes, ¿no? Nuestros reyes, ¿no? Incluso nuestros padres, es pecado, entonces no hemos de obedecer, porque como dice Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque esto entonces implica que los padres y los gobernantes no tienen derecho a hacer ese tipo de mandamientos. Vemos, no tienen derecho los gobernantes a ordenar cosas que están fuera de la palabra de Dios. No tienen derecho a pedir obediencia a esas leyes, no tienen derecho. Y nuestro derecho, sí que estamos en nuestro derecho de rehusar obediencia en todo esto. A los gobernantes también, pues los hijos, ¿no? El hacerlo no sería entonces desobediencia. El hacerlo, el no obedecer esas órdenes no sería pecado. No sería pecado. No sería pecado ante Dios. Porque se tiene que obedecer aquello que no transgrede la palabra del Señor. Bien, pues la obediencia, y por supuesto, como hemos dicho, la obediencia implica disciplina, implica castigo si se desobedece, ¿no? Y esto en las leyes de los hombres lo vemos, ¿no? Si hacemos una infracción de tráfico nos va a venir la multa, ¿no? Y lo mismo también en general, si no pagamos los impuestos nos va a venir también el embargo, ¿no? Los que tienen autoridad tienen el poder para castigar, ¿no? No solamente se quedan en palabras, ¿vale? Pues también se ha de recibir las correcciones de los padres, las correcciones de las autoridades. Se tiene que recibir su disciplina, recordando todo lo que dice la palabra de Dios acerca de la disciplina, sobre todo en Hebreos capítulo 12. Si los padres no nos disciplinan, ¿no? Pues dice que somos bastardos, espiritualmente hablando, ¿no? Si el Señor no nos disciplina. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y habéis olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos, diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis el castigo,
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Si estáis sin castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres, según la carne, que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Y aquí está, pues, vemos puesto el castigo de los padres y el castigo del Señor. Y el punto también a que podemos recibir de esto es, a ver, si no recibimos la disciplina de los padres, ¿vamos a recibir la disciplina de Dios después? El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si no recibimos la disciplina de los hombres, que es lo menos, la de los padres, ¿vamos a recibir la disciplina de Dios? Entonces vemos que el someternos a la obediencia a los padres, el someternos a la disciplina de los hijos, es también un medio, se puede decir, para que después nosotros podamos, sí, estar obedeciendo y, digamos, recibiendo esta disciplina del Señor, sin rebelarnos. Bien, por último, ¿qué significa también esto de la honra que los hijos deben a los padres? Fidelidad. Fidelidad. Fidelidad significa que es estar con ellos, ¿verdad? Y no abandonarlos. No dejarlos, no abandonarlos en peligro o en la vejez. Esto cuando los niños son muy niños y los padres son todavía jóvenes, esto no adquiere mucha importancia y esto conforme va pasando cada vez más y más importancia. Y esto es una cosa pues a tener pues esto presente, que la honra que los hijos deben a los padres no se, digamos, pierde o uno se independiza de esto por los 18 años o a lo mejor con los 20 o 25 o cuando se casa o cuando empieza a tener los primeros hijos, porque la honra que se debe a los padres también es en cuanto a los padres cuando ellos envejecen, ¿no? El de estar por ellos. Antiguamente no había pensión. ¿Quién se ocupaba de ellos? Los hijos, ¿no? Eran los que los mantenían a los padres y que vivían con ellos en la casa. Ahora pues están las pensiones y bueno, pues nos podemos a lo mejor pensar que estamos más libres de esto, pero no es así. Hemos de pensar que debemos darle esta honra a los padres y ocuparnos también de ellos cuando llegue el momento y no abandonarlos. Bien, pues todo esto es la honra, bueno, mucho más podríamos decir, pero con esto son los deberes, decíamos. Ya veremos también los pecados, si el Señor lo permite. Los deberes, ¿esto significa, por lo tanto, que los padres son perfectos? Por supuesto que no, porque en todos los hombres hay muchos fallos, en todos los padres, los hijos van a encontrar muchos fallos y empiezan a escarbar, y a lo mejor no hace falta ni escarbar mucho, verán fallos en ellos, ¿no? Esto no significa que hay, que se tiene que empezar a honrar a los padres cuando ellos sean muy buenos, o cuando ellos sean más buenos, o cuando ellos pues mejoren. Siempre se tiene que empezar a honrar, siempre se tiene que honrar a los padres, siempre, a pesar de los fallos que unos y otros puedan tener. Y los padres tienen, por supuesto, como todo lo humano, fallos y errores.
Pero esto significa que de la parte de la honra que deben los hijos a los padres está el de sobrellevar las faltas de los padres, sobrellevarlas, soportarlas, no tomarlas en cuenta, no restregárselas por la cara, no aventarlas por allí o por allá, no hacerlas públicas, cubrirlas, ¿no? Recordemos el pasaje de Génesis capítulo 9, la embriaguez de Noé. Los hijos, ¿no?, taparon ese pecado de Noé, por lo menos Sem y Jafet, ¿no?, que cubrieron sus rostros, ¿no?, andaron de espaldas para no ver la desnudez del padre. Fue aquel que la descubrió y se estuvo regodeando de ello, pues que recibió las palabras severas de maldición por parte de Noé, y fueron los hijos que cubrieron su falta, que recibieron la bendición de él. Y así también, pues el Señor bendecirá también a todos los hijos que hagan de esa manera con sus padres. No somos perfectos, ¿no? Ningún ser humano es perfecto, pero los hijos han de pensar y han de tener asumido que también tendrán hijos y que ellos mismos también tendrán muchos fallos. Y que también ellos entonces querrán ser respetados y honrados por parte de los suyos. Y que de esa manera, pues, ellos atesoran en bendición también de parte de sus futuros descendientes. Bien, pues hermanos, esto es lo que el Señor nos requiere, y por supuesto, si hemos de buscar el ejemplo perfecto, para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo Dios, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, en obediencia a la voluntad del Padre. Y como dice Hebreos, por su sufrimiento aprendió la obediencia. Incluso el Hijo de Dios aprendió la obediencia, le costó, pero Él la obedeció perfectamente para nuestro bien y para nuestra salvación. Pues que este su espíritu, este mismo espíritu filial de obediencia de nuestro Señor Jesucristo esté en nosotros y nos guíe. Amén.